Mi nombre es Guadalupe Reyes Vargas y estoy estudiando Academia Avanzada nivel 3 del libro de homilética. El tema es el tema del sermón, día 1. La primera cosa que se prepara para un buen sermón es tener un buen mensaje definido. Antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador debe de responder esta sencilla pregunta: ¿de qué voy a hablar? El texto de la página habla sobre la preparación del sermón, enfatizando la necesidad de que el predicador tenga un tema bien definido y sea expresado con claridad. Se plantean preguntas: ¿de qué voy a hablar? Y el por qué voy a hablar ante el tema. ¿Cómo encontrar un tema? El texto aborda la preparación para hablar al público, enfatizando la importancia de definir con precisión del tema. Explora cómo encontrar temas para sermones, sugiriendo que los mensajes deben venir como una inspiración de Dios. Un asunto incluso describe el empleado, empleando mucho tiempo y trabajando pensando sobre tópicos, rumiando puntos doctrinales y haciendo esqueletos del sermón. También menciona reflexionar sobre las necesidades espirituales de los oyentes y advertir al predicador, ver acerca del peligro del sermón, particulares dirigidos a una familia. El predicador puede recibir la inspiración de un mensaje. 1. Reflexionando sobre las necesidades de sus oyentes. 2. En sus lecturas devocionales de la Biblia. 3. Leyendo sermones de otros predicadores. 4. En sus visitas pastorales. 5. En la consideración de las cosas que le rodean. 6. Pidiéndoles a Dios en oración. 7. Evitando la repetición. El tema del texto. Se plantea que se debe elegir primero el tema o el texto, argumentando que hay una regla absoluta. A veces el tema precedente a la elección del texto, y otras veces el texto sugiere el tema. Se cita a que Espergón sobre la abundancia del texto para predicar y cómo elegir el adecuado. También se menciona que un texto que nos abraza ese mensaje de Dios para la congregación. Formulación del tema. Explica que el tema es un resumen conciso del texto y del sermón, actuando como un lazo de una unión entre los diversos pensamientos. Se destaca la ventaja de tener un tema para organizar el sermón, describiéndolo como el sermón condensado. El tema y el título. Discute la importancia de tener un tema bien definido para un sermón. Se destaca que el tema ayuda a mantener la intensidad y la firmeza del sermón dentro de los límites razonables. Se refiere a un tema limitado y bien definido. Además, abandona la relación entre el tema y el título del sermón, aunque a veces se confunde el título. Puede ser simplemente una introducción al tema. Se mencionan dos razones por las que el título no siempre puede expresar plenamente el tema: a la brevedad y a la necesidad del atractivo al público. Un pensamiento concreto. Se enfatiza la importancia de que el tema sea corto, claro y preciso, evitando temas largos y vagos. Se dan ejemplos del tema efectivos y menos efectivos, como la confusión del ciego. También se menciona la importancia de que el tema textual depende del texto y contenga el pensamiento principal del mismo. Desarrollo del tema. Aquí dice que debemos enfatizar la importancia de concretar el tema en las frases claras y concisas. Explicación del bosquejo gráfico. El tema del sermón se representa la cabeza del trompo que da el inicio a la introducción. El desarrollo del argumento se amplía y fortalece hasta llegar a la conclusión.
Pensamientos del sermón. Se compara con la precisión que se ejerce cada pensamiento sobre la punta del trompo, buscando impactar en la conciencia de la gente y los oyentes. El tema o asunto se representa con una nube que surge de la necesidad espiritual percibida por el predicador. Esta nube produce un rayo que ilumina la mente del predicador, representando el texto apropiado para la necesidad, organizando un título adecuado e interesante. Ideas insatisfactorias se comparan con los relámpagos antes de la lluvia. La idea acertada rompe la nube, generando una lluvia de pensamientos. Preparación del sermón. Es la importancia de una mente bien preparada con disciplina. Capítulo 2. El sermón textual. Es considerado como uno de los pilares de la predicación bíblica y se refiere por los siguientes puntos. Definición. Textual. Él se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Temático. El que se basa sobre un tema o asunto. Expositivo. Es el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de las Sagradas Escrituras. Estas tres clases se dividen en muchas otras según el carácter o procedimiento que se adopte para el arreglo del sermón, como tendremos ocasiones de ver. Diversos usos del texto. Inciso A. Punto de partida. Algunas predicaciones usan los textos solo como una plataforma para hablar de otros temas, sin volver a referirse al pasaje original. B. Como punto de desarrollo o apoyo, otros mencionan el texto y predican ideas dispersas que pueden tener poca relación entre sí. Cuando el predicador se siente perdido, regresan al texto solo para volver a alejarse de él con una disertación distinta. C. Como verdadero texto y fundamento. El texto bíblico es la base real y fundamento de todo el sermón que se va a desarrollar. Sermón textual y hilativo. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase del sermón, pero no todos sirven para tal desarrollo y muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno que esta forma simple, pues dirían como resultado un galamatías de ideas sin orden lógico. Gracias.